Buenas tardes para todos. Vengo en representación del Ministerio de Salud Pública. El doctor Jorge Quiay es el que envió justamente porque él no se encuentra en el país en este momento. Entonces, en estos 15 minutos voy a tratar de comentarles cuál es la postura del MSP ante la vacunación con el HPV y tratar de mostrarles las bases científicas que sustentan y que sustentaron en su momento y que sustentan la postura que hemos tenido. En primer lugar, mi declaración de estar libre de conflicto de interés en este tema. Y esto es una muestra cronológica de lo que ha sido la postura del Ministerio ante la vacunación contra el HPV. En el 2011 se crea el Plan Nacional de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Ese mismo año, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, el Ministerio le pide que analice la pertinencia de incluir la vacuna contra el HPV en el Uruguay, y luego de ese análisis, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer recomienda aplicar la vacuna a los 12 años. Ese mismo año, la Comisión Técnica Nacional Asesora de Vacunas también recomienda introducir la vacuna contra el HPV en adolescentes. En el 2013, esta vacuna comienza a aplicarse en carácter de ofrecida a los 12 años y en ese momento se requiere la receta médica, un documento firmado de consentimiento informado que debe ser tanto firmado por el adolescente como por el adulto responsable. En el 2015, la vacunación pasa de ser del carácter ofrecido a recomendado a los 12 años. En este momento se incluye en el SER, que acá la tenemos, con el carácter de recomendada no obligatoria. En ese momento también se quita el requerimiento de la receta médica y de presentar el consentimiento firmado previo a su administración. En el 2017, la Comisión Nacional Asesora de Vacunas lo que hace es recomendar pasar a las 2 dosis en lugar de 3 dosis en un esquema de 0,6 para los menores de 15 años. Y finalmente, la última postura que tiene en el año 2018 es la estrategia de vacunación en las escuelas junto con otra vacuna como es la triple bacteriana a partir de los 11 años. Bueno, una vez vista esta cronología de las posturas que se han tomado en el Ministerio, yo voy a mostrar las bases científicas sobre todo a partir del año 2015, que es en esta administración, y son lo que sustentaron todos estos cambios. En primer lugar, la recomendación de incluir la vacuna en el SER. ¿Qué se utilizó para esto? Una publicación de la Organización Panamericana de la Salud del año 2009, que es una guía práctica que los países deberían de tomar para considerar la introducción e implementación de nuevas vacunas. En esta guía, no se ve muy bien acá, pero lo que habla es de aspectos político-técnicos y de aspectos programáticos y de factibilidad. En cuanto a los aspectos político-técnicos, tiene que ser una prioridad política y de salud pública, y después los ítems que se toman en cuenta para la toma de decisión: la carga de enfermedad, eficacia, calidad y seguridad de las vacunas, otras intervenciones relacionadas con lo que se quiere prevenir con vacunas independientes justamente a la inmunización, y criterios económicos y financieros. Voy a ir mostrando todo el conocimiento que se tenía hasta esa fecha, en el año 2015, que cuando se decide incorporar la vacuna al certificado de esquema de vacunación, o sea que forme parte del programa ampliado de inmunizaciones. En primer lugar, la carga de enfermedad. El cáncer de cuello uterino entre los años 2007 y 2011 ocupa el tercer lugar en incidencia entre los cánceres de mujeres y el quinto lugar como causa de muerte por cáncer en las mujeres. En los años 2011 a 2015 vemos que la incidencia de cáncer de cuello uterino se mantiene en torno a los 300 casos por año y con una mortalidad en torno entre 125 y 130 casos por año. En cuanto a la prevalencia de los tipos de HPV en Uruguay, traigo rápidamente 4 trabajos presentados en nuestro país, realizados en realidad en nuestro país, presentados en diferentes publicaciones nacionales e internacionales. Desde el año 2009 hasta el 2014, en todos ellos se encontró que los tipos 16 y 18 eran los de mayor prevalencia, sin ser en que no encontraron ningún serotipo 18. En el último, en el 2014, las serotipo 16 y 18 corresponden al 20% de todas las muestras, que en este estudio fue alrededor de 1000 muestras. Pero si nos vamos a los casos de HSIL, correspondieron el 16 y el 18 al 93% de las muestras. Y este trabajo, entre sus conclusiones aparece que al menos el 64% de las lesiones de alto grado son potencialmente evitables con las vacunas contra el VPH disponibles y que posiblemente aumenten debido a la protección cruzada que puedan tener contra serotipos no incluidos en la vacuna. Esto era en el 2014 lo que concluía el trabajo presentado.
Por todo esto anterior, entonces, tenemos que decir que la primera parte sí era un problema de salud pública, se consideraba como tal, y ese aspecto era por la carga de la enfermedad que tiene la infección por HPV y el cáncer de cuello uterino. Si pasamos a la eficacia, calidad y seguridad, que es el otro ítem que la guía práctica de la OPS recomienda que se utilicemos, de los trabajos de eficacia que tenemos, este primero que traigo es un trabajo del 2008, que es en fase 2 y en fase 3, en donde habla la equivalencia de las vacunas bivalente y cuadrivalente. En realidad la eficacia anda alrededor del 100% para los VPH 16 y 18, los casos de sin 2 y sin 3. Y este otro trabajo corresponde al estudio Patricia, que es de los estudios más grandes en relación a vacunación con HPV, y que en las edades objetivos para vacunar, o sea, previo al inicio de las relaciones sexuales, cuando no se haya identificado la presencia de HPV, eso es lo que se consideraba la población objetivo a administrarse las vacunas. La eficacia para todas las edades dependía en si era una sin 1, sin 2 o sin 3, ronda entre el 96 y el 100%, tanto para el tipo HPV 16 y 18. Este trabajo que le traigo obviamente es del 2017, es una revisión sistemática hecha por la Asociación Nacional de Medicamentos y Terapéutica de Argentina, que es más nuevo porque es del 2017, pero la idea era mostrar cómo estaban los trabajos más actualizados justo después de que se toma esa decisión. Y este trabajo también concluye en que todos los estudios que realizaron, es la revisión sistemática, acá traje poco porque es bastante extenso, pero todos los estudios mostraron elevada eficacia en prevención de lesiones asociadas a la infección por el HPV y elevada inmunogenicidad, y con un perfil de seguridad que en el balance riesgo-beneficio era positivo para la vacuna. En los temas de seguridad, esta debe ser la vacuna más estudiada en el mundo, donde mayor cantidad de trabajos de seguridad aparecen en comparación con el resto de las vacunas, siendo una vacuna relativamente nueva. Lo primero que les muestro acá son los estudios precomercialización en fase 0 a 3, en donde justamente esto es una tabla extraída de esos trabajos, en donde los principales efectos adversos tienen que ver en el sitio de punción, y este compara además la aplicación de la vacuna cuatrivalente contra el adyuvante que presenta la vacuna y contra suero salino. Eso es importante que aparezca porque se tiene que investigar la aparición de efectos adversos con la vacuna completa, con el adyuvante solo, con el suero, para ver cuál es la implicancia de cada uno de esos componentes a la aparición de los efectos adversos. A partir de estos estudios clínicos, precomercialización es donde salen las fichas técnicas de cada una de las vacunas que están disponibles acá, y que no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la aplicación de vacuna, placebo o el adyuvante para múltiples efectos adversos encontrados. De los estudios post-comercialización en fase 4 se refieren fundamentalmente a farmacovigilancia activa y pasiva. Esto acá que les traigo es un extracto de trabajo muy nuevo del 2018, en donde si bien se han reportado efectos adversos severos en los sistemas de notificación pasiva fundamentalmente, no se han podido atribuir a que correspondan a la vacuna. Este es un trabajo del 2014 del CDC, no es un trabajo, es una recopilación de trabajos con una recomendación del CDC, en donde recoge fundamentalmente post-comercialización los reportes de efectos adversos fundamentalmente en Estados Unidos, pero también en Suecia y Dinamarca, y después del análisis de lo del CDC tampoco cuentan un riesgo incrementado que sea estadísticamente significativo para múltiples de patologías que encontraron reportadas como efectos adversos. Y un poco más nuevo, también tomando la seguridad a partir de reportes de la Organización Mundial de la Salud, el Comité de Seguridad de Vacunas en el 2015 informaba un excelente perfil toxicológico, y en mayo del 2017 vuelve a posicionarse con que tienen excelente seguridad, eficacia y perfiles de efectividad. En cuanto a los criterios económicos y financieros, también si uno hace una búsqueda de estudios de costo-efectividad, en realidad hay muchísimos. Esto tendríamos que irnos fijando sobre todo más relacionados con la situación actual. Les voy a mostrar algunos de la región.
Chile, los dos primeros, en el primero que es en el 2011, donde les dio que no era costo efectiva la implementación de la vacunación en Chile, utilizaron los costos directos de los laboratorios. Después en el 2014 rehicieron un nuevo estudio de costo efectividad a partir de vacunas subvencionadas, porque esta vacuna está subvencionada por muchos lugares. Uno es el fondo rotatorio de la OPS, pero hay otros, y ahí les dio que era costo efectivo. En Perú, en Colombia, en Argentina, en todos ellos, ya que la vacunación contra el HPV es costo efectiva, y todos ellos implementaron la vacunación en sus programas. Después nos fuimos a fijar en recomendaciones internacionales que había hasta la fecha en ese momento. La posición de la OMS en el 2014 era recomendar la inclusión en los programas de inmunización nacional de la vacuna del HPV. El CDC en el 2015 es esto, también recomienda la vacunación rutinaria contra el HPV. La Academia Americana de Pediatría en el 2012 recomienda la inmunización rutinaria tanto en chicas, en mujeres como en varones. La Asociación Médica Mundial en el 2013 también insta a las asociaciones médicas nacionales a comprender la conveniencia de incluir las vacunas contra el HPV en los programas nacionales de vacunación. Entonces, en el 2015, con esta evidencia que había disponible hasta ese momento, se decide recomendar la vacunación e incluirla en el certificado de esquema de vacunación. Pero además tenía otra relación con el HPV característica. En este año también se quita el consentimiento informado. Y este trabajo que les traigo son lecciones aprendidas sobre la vacunación con el HPV. Es un trabajo realizado en la Universidad de Londres, donde fundamentalmente lo importante de este trabajo es el estudio cualitativo que se hizo multicéntrico a nivel de todos los países que tenían implementada la vacunación hasta el momento. Y las lecciones aprendidas que ellos tienen es que el consentimiento explícito, cuando no era una práctica estándar del país, aumentó los rumores y las vacilaciones en vacunación, y que los procedimientos de consentimiento prolongado también disminuyeron la aceptación. Dentro de las recomendaciones que ellos hacen es asegurar la consistencia con la política de consentimiento existente, y que cuando sea posible usar un consentimiento implícito. O sea que en nuestro país nosotros no tenemos consentimiento firmado para la realización de ninguna de las incluidas en el CEP, incluso las que no son obligatorias, las que son vacunas recomendadas o ofrecidas, ninguna de ellas tenía esta forma de consentimiento firmado para su administración. Esto es más nuevo, pero también permite ver qué pasa con esta posición de consentimiento informado. Esto es las lecciones aprendidas que la reunión de ministros en el año 2017 que se realizó para vacunación de HPV en la región de las Américas. Dentro de las lecciones aprendidas, la importancia de aquellos países que no habían implementado el consentimiento informado habían tenido mejores coberturas vacunales. Pasamos a la postura que se realizó en el 2017. Otro cambio que apareció en ese momento era pasar de 2 dosis en lugar de 3. Este, si bien es un trabajo del 2014, que ya la OMS a esta altura tenía varios estudios, ensayos clínicos randomizados, en donde no había inferioridad en la inmunogenicidad de 2 dosis en comparación con 3 dosis para los menores de 15 años, y esa fue la postura que se tomó. Pasar a 2 dosis tenía mejor aceptabilidad con los adolescentes, eran mayor cobertura, porque la cobertura de vacunales va disminuyendo a medida que aumentaba el número de dosis. Entonces se tomó la recomendación de pasar a 2 dosis. Las mayores de 15 años con alguna alteración de la inmunidad seguían vacunándose con 3 dosis. Y finalmente, en el 2018 se toma una nueva postura, que es la de comenzar la vacunación en las escuelas. Esto no es una vacunación exclusiva del HPV, sino que la vacunación es tanto de triple bacteriana como de HPV. ¿Qué nos sustentaba en esto? Teníamos, por un lado, el trabajo que les había comentado, en donde las estrategias de distribución con componentes en las escuelas fueron efectivas, y fueron más efectivas que las que combinaban, que las que eran exclusivamente en centros de salud, e incluso parejas a las que combinaban escuela y centro de salud. Y otro punto era que la distribución basada en el grado escolar era más fácil de implementar que aquella basada en la edad del niño. Nosotros teníamos hasta principios de este año la administración de la vacuna triple bacteriana a los 12 años,
y cuando pasábamos a implementar en las escuelas, el tema es que teníamos muchos niños que aún no habían cumplido los 12 años. Entonces ahí vamos a tener todas estas, la vacuna tanto del HPV como la triple bacteriana puede ser administrada desde los 9 años, la del HPV, y la triple bacteriana tenemos un intervalo de dosis muy amplio como para poder ajustar la dosis a los 11 años. La recomendación de este trabajo entonces, enfocarse en escuelas como forma efectiva de llegar a la mayoría de las niños. Este otro trabajo es estrategias latinoamericanas de vacunación, en donde también la mayoría de los países, de todos los países de América Latina, han optado por la vacunación en instituciones educativas públicas y privadas, y además Australia, Reino Unido y Canadá, que tienen altas coberturas de vacunación contra el HPV, también tienen programas basados en las escuelas. Finalmente, en la reunión de expertos con ministros de salud que les comenté en 2017, pone como un alcance de cobertura una meta mayor al 80% y que se ha tenido mucha dificultad en alcanzar esta meta, y ellos recomiendan que la vacunación en escuela ha demostrado facilitar el alcance de dicha cobertura. En Uruguay, que se hizo en el 2018, se vacuna en centros educativos públicos y privados de todo el país, niños y niños que estén cursando 6º año de edad, se administra DPAT a niñas y niños y HPV a niñas, se concurre a la escuela en 2 instancias, abril y luego en octubre, y se requiere una autorización para vacunar por parte del adulto responsable, ya que vamos a hacer algo en la escuela sin presencia de los padres, si bien pueden estar acompañados, se requiere la autorización para permitir la vacunación. Y terminando, lo que traigo también es esta publicación de la Organización Mundial de la Salud en colaboración con UNFPA, que son las particularidades de la introducción de las vacunas contra el HPV. Esta publicación es del 2014 y ya avecinaba que podíamos tener aspectos inhabituales en las vacunas contra el HPV, que había que prepararse para ellas. Entre ellos iban a enfrentar problemas de connotación sociopolítica, de salud sexual, sexualidad de los jóvenes, y que había que estar preparados para programas de sensibilización, información y comunicación. Entonces no quería dejar de traer todo el aspecto relacionado con la comunicación en esta vacuna tan controvertida. Múltiples trabajos, estos son bastante nuevos, publicados en revistas bien diferentes, en ámbitos muy diferentes, en donde vemos que se trata de buscar cuál es la mejor estrategia de comunicación para llegar con esta vacunación y disminuir las vacilaciones. Son formas de comunicación, tanto en revistas pediátricas, ginecológicas, de salud pública. Incluso la Organización Mundial de la Salud tiene una publicación del año 2016 que son consideraciones especiales en el tema de comunicación, y que se ha trabajado con prensa escrita y radial, se han hecho desayunos de trabajo con periodistas para que estemos todos hablando el mismo idioma, hay publicidad en prensa, publicidad dirigida a adolescentes, como es El Gurú del Sexo, que es una aplicación que tienen los adolescentes a los celulares, en donde también hay información sobre la vacuna del HPV. Dirigida a personal de salud, se ha participado del Ministerio de Salud en jornadas, en congresos de sociedades científicas, en las páginas institucionales, en la página del SEI, figura el calendario de cuándo se va a ir a cada una de las escuelas a vacunar. En la página del Ministerio frecuentemente se actualiza, y folletería dirigida a la población general. No alcanza, vemos que tenemos todavía un déficit con el tema de la comunicación, pero hay que apuntar hacia ahí, que a nivel internacional es en donde están manejando que estamos el problema de las bajas coberturas, fundamentalmente con la comunicación. Y bueno, muchas gracias. Antes que nada, declaro que no tengo ningún conflicto de interés con este tema. Como saben, una vacuna es una prevención, es una intervención preventiva, y como tal debemos de ser bastante exigentes en cuanto a los beneficios que ella nos otorga, ¿verdad? Porque no es lo mismo una intervención curativa que una intervención preventiva. Por lo tanto, de las intervenciones preventivas exigen enorme seguridad.
se espera obtener beneficios, pero aceptando mucho menos daños que los que aceptaríamos cuando hacemos una intervención curativa, ¿verdad? Quiere decir que en la balanza los beneficios deberían ser muchos y los perjuicios muy pocos. Máxime en esta vacuna, que tratamos de prevenir un cáncer que, como ustedes saben, es una enfermedad que se puede detectar en etapas preneoplásicas. Con esta premisa es que armé esta presentación. Mucho beneficio y poco perjuicio, pocos eventos adversos y mucho beneficio. Entonces, para eso fuimos a buscar cuánto beneficio hay hasta ahora demostrado con esta vacuna. La doctora Gabriela ya nos mostró un sinfín de publicaciones que hablan sobre las bondades de la vacuna y si es verdad o no que provoca daño, ¿verdad? Y cuánto daño puede provocar. En cuanto a producir beneficios, yo pensé que esta charla iba a ser para médicos solamente, pero como hay público general, traje un esquema para mostrar lo que hace una revisión Cochrane. En este caso tenemos la suerte de tener una revisión sistemática Cochrane, que como ustedes saben es de muy buena calidad, la revisión Cochrane, que salió publicada con este tema en el 2017. Y esta revisión incluye 26 estudios con más de 70.000 mujeres. De esos estudios, 7 evalúan la vacuna que nosotros usamos en el Uruguay, que es la vacuna tetravalente, ¿verdad? Y el esquema de estos estudios, de los 26 estudios, es el siguiente. Los pacientes con criterios de inclusión, en este caso son mujeres jóvenes generalmente, se dividen por azar en dos grupos. Un grupo que va a recibir la vacuna y el otro grupo que va a recibir placebo. Los revisores le llaman placebo, pero en realidad los 26 estudios, excepto 2, comparan la vacuna del HPV con otra vacuna, generalmente la de la hepatitis B, o con un adyuvante que contiene ya aluminio. O sea, no es placebo. Les aclaro esto porque después, cuando veamos daños, vamos a volver sobre el tema. Estos dos grupos van a ser seguidos, en este caso el seguimiento es mínimo 1,5 y el máximo fue 8 años, y se van a medir los resultados, comparando cómo les fue a este grupo con respecto a este. ¿Qué resultados se midieron? Infecciones, por supuesto, por HPV, 16, 18 y otros HPV. Cáncer se midió y obviamente que no, porque el cáncer demora en aparecer y estas chicas tienen 12 años cuando se vacunan. Se siguieron 8 años, 20, 25, 30 años, o sea, no va a aparecer un cáncer y por lo tanto no vamos a poder comparar a quién le fue mejor. Entonces se utilizaron resultados subrogantes del cáncer. Son lesiones preneoplásicas, que como les decía, aparece por suerte antes, avisándonos que podría aparecer un cáncer. Entonces se midieron infecciones, como les decía, SIN 2, SIN 3 y carcinomas in situ, adenocarcinoma in situ, como un proxy de cáncer, y también eventos adversos. Este es el primer resultado que quería mostrarles, que es muy promisorio obviamente, porque muestra, esto es un metaanálisis, para los que no conocen, en esta columna, la primera columna, están los nombres de los estudios y el tipo de vacuna, en este caso por ejemplo la tetravalente, la bivalente, etc. Esta columna es de los vacunados, esta es la columna de los placebos, y acá cuenta qué cantidad de eventos SIN 2 o displasias preneoplásicas se encontró. Y se representa la comparación con el riesgo relativo y representación gráfica del riesgo relativo a través de estos puntitos o la suma de los puntos, que es el diamante negro. Para los que no entienden este metaanálisis o esta gráfica, diríamos que el 1 es la igualdad. Si el puntito está sobre el 1, quiere decir que a las vacunadas les fue igual que a las no vacunadas. Si el puntito lo encontramos a la izquierda, a las vacunadas del HPV les fue mucho mejor, cuanto más a la izquierda está. Y si está a la derecha, les fue peor. Obviamente, como ven, todos
los puntitos están a la izquierda, quiere decir que a las vacunadas en este resultado de SIN2 les fue mejor. ¿Cuánto mejor? 0,07 fue el riesgo relativo. Traducido al español, eso quiere decir que las vacunadas tuvieron menos SIN2 que las no vacunadas, en 93% menos riesgo de desarrollar una displasia de ese tipo, displasia leve. ¿Es importante este resultado? Y sí, es muy promisorio, ¿verdad? Y es importante porque reduce en el 93% este problema, que es un problema preneoplásico, que por otra parte les diré que el 90% de estas displasias curan solas, si no les hacemos nada se curan. O sea que, bueno, si este tema no es tan importante, vamos a buscar un resultado que me diga, que me hable más de la importancia de la vacuna, o sea que evite un problema que no se solucione solo. Y fuimos a buscar, entonces, ¿qué pasaba? Fuimos a buscar el SIN3, ¿verdad? High Grade Cervical Lesion, o sea, es una lesión de alto grado, el SIN3. ¿Qué pasaba? Lo mismo, hubo una reducción. Y nos fijamos en la vacuna, la nuestra, la cuadrivalente, la tetravalente. Había un solo estudio con 17.000 mujeres. El riesgo relativo era 0,81 y para ampliarlo se los muestro acá, 0,81 entre 0,69 y 0,96. Quiere decir que, como ven, el puntito está a la izquierda, también reduce este problema. Los vacunados les fue mejor. ¿Cuánto mejor en cantidad? En este grupo es el placebo, que como les decía no es placebo, es otras vacunas. Cada 100 pacientes, 3.4 tuvieron una displasia severa. Si te vacunás, cada 100 tenés 2.8 displasias severas. Es decir que nos ahorramos, bajamos el problema en cuanto cada 100 pacientes bajamos media displasia severa. Quiere decir que si yo vacuno a 1000 mujeres, voy a evitar 6 displasias, ¿verdad? Y si vacuno a 1.000.000, voy a evitar 6.000 displasias severas. Este número les voy a pedir que lo recuerden. Cada 1.000.000 de vacunados evitarían 6.000 displasias severas. Eso según la revisión Cochrane. La revisión Cochrane fue hecha con mujeres en la etapa de la fase 3, ¿verdad?, de la vacuna. Este estudio es posterior, es un estudio americano que mide incidencia acumulada de 4 años de cáncer de cuello antes y después de la vacuna. ¿Sí? Fueron a las bases de datos que tienen los americanos y contaron cuánto cáncer tuvieron. Del 2003 al 2006, antes de la vacuna la empezaron a dar ellos en el 2006 y después 2011 y 2014. Y dijeron, bueno, vamos a contar cuánto cáncer tenemos, porque después de 12 años de estar dando la vacuna a millones de mujeres, obviamente algún impacto debe haber. ¿Cuánto cáncer hubo? Estos números son cada millón de mujeres, antes de la vacuna había en este grupo etario 8 casos. Después de la vacuna encontraron 6 casos cada millón. Quiere decir que cada 1.000.000 de vacunados, no quiere decir de vacunados, cada 1.000.000 de investigados hubo 2 casos menos, ¿verdad? ¿Se entiende? En este grupo etario son muy jóvenes. Ven que es la probabilidad de tener un cáncer a esta edad, por suerte es baja. En esta edad ya aumenta y hubo cada 1.000.000 de estudiadas 87 casos antes de la vacuna y bajó a 76 casos después de la vacuna. Quiere decir que cada 1.000.000 de estudiados encontramos 11 casos menos en este grupo etario. O sea, cada 1.000.000, 11 menos. Y en este grupo, cada 1.000.000, 2 menos. Este es el resumen. 11 casos menos, 2 casos menos. Sin embargo, nosotros esperábamos más. Esperábamos bajar 6.000 cada 1.000.000, 6.000 casos, ¿se acuerdan? Según la Cochrane, 6.000 casos de SIN3.
¿Por qué razón la vacuna podría no bajar el cáncer? ¿Por qué razón? Porque lo lógico sería que si baja las infecciones por HPV 16 y 18, también sería lógico pensar que baje el cáncer de cuello. ¿Hay alguna razón? Una es que no todos los cánceres están relacionados con el 16 y el 18. Ustedes saben que hay un 30% de los cánceres que están vinculados a otros tipos no vacunales. Por eso se está haciendo la vacuna, la nonavalente, que incluye algunos de estos serotipos que lamentablemente circulan en Uruguay y que son algunos de ellos más frecuentes que el 18. No más frecuentes que el 16, pero sí que el 18. Entonces, esa puede ser una razón, que está bien, la vacuna ataca al 16, ataca al 18, pero hay cánceres que no, que van a seguir apareciendo. Pero otra razón, y esta la aprendí con el doctor Osimani, es el efecto ecológico del nido vacío o reemplazo de tipo, que significa que cuando desaparece un tipo de virus, puede aparecer otro más agresivo que provoque nuevas lesiones. Y por esa razón podría no, es decir, podemos atacar el HPV y no bajar la incidencia de cáncer. Esas podrían ser explicaciones, ¿verdad? De las otras explicaciones es los sesgos de publicación que hay con este tema. Grandísimos sesgos de publicación. Por ejemplo, yo, quien me conoce, el doctor Cohen sabe bien, en nuestra unidad promocionamos el uso de la biblioteca Cochrane por considerarlo una biblioteca de gran nivel. En esta revisión Cochrane que yo les mostré, de los 3 revisores, 2 declararon trabajar para la industria. Y todos los estudios incluidos en la revisión, los 26, excepto 1, son financiados por la industria. Esto es tan así que lamentablemente en agosto del 2018 salió publicado en la British Medical Journal una queja formal del grupo Cochrane nórdico de Dinamarca y de Medicina Basada en la Evidencia de Oxford, que son los que crearon la medicina basada en la evidencia, la persona de Tom Jefferson, hicieron una queja formal sobre la calidad metodológica de esta revisión que habla de la vacuna, destacando que ignoró 20 estudios, porque hay 46 y no 26, y cometió sesgos, que maximiza beneficios y que minimizó potenciales daños. A raíz de eso, David Townick prometió que van a revisar esta revisión y en breve la van a volver a publicar. La segunda condición que tiene que tener una vacuna de este tipo es no provocar graves daños. Daños colaterales, sí, pero no serios. Recuerden que la vacuna fue comparada no con placebo, sino con adyuvante de aluminio o con otras vacunas que ya de por sí también tienen sus efectos secundarios. Este evento, porque no traje dolor de brazo, ni que tiene un poco de fiebre, no. Esto es muerte. Acá se representan todos los estudios, las vacunadas, placebo, los gráficos, como les decía, y el riesgo relativo, intervalo de confianza, sobre el resultado mortalidad. Y como ustedes ven, caen sobre el 1. ¿Qué quiere decir? El resumen, que es la conclusión a lo que llegan los revisores, es que esta vacuna no provoca más daño en cuanto a muerte, no provoca más muertes que otras vacunas. Sin embargo, ustedes ven, si miran, hay un estudio, el Vivian, que tiene un riesgo relativo que cae del otro lado, o sea que si las vacunas, en este grupo las vacunas tuvieron más muertes, las vacunadas tuvieron más muertes que las no vacunadas. Acá no sé si alguien ve esto porque es muy chiquito, pero dice que de 3.000 personas vacunadas hubo 13 muertes en el estudio Vivian, y de las 3.000 vacunadas con placebo, con otras vacunas, hubo 5 muertes. Esto, fuimos a buscar el estudio Vivian porque nos preocupó esa cantidad de muertes de un lado y del otro, y vean que no hubo 15 versus 5, hubo 14 versus 3. En realidad estos son los números correctos publicados
o sea, hay un error en la revisión, y la diferencia fue estadísticamente significativa, es decir, que este resultado no fue por azar. Quiere decir que hay más muertes en este grupo, en el grupo vacunadas, que en el grupo no vacunadas. ¿Qué pasa con la tetravalente, que es nuestra vacuna? También hubo 17 muertes versus 8. Más, aunque el resultado no es estadísticamente significativo, quiere decir que no podemos descartar que esto sea por azar, pero tampoco podemos decir que esto es lo mismo esto que esto. Es decir, porque la verdad podría ser inclusive que hubiera 4 veces más muertes en un grupo que en otro. Entonces, porque sea, como yo le explico a mis estudiantes, no podemos decir que esto, por no ser estadísticamente significativo, no es diferente. Esto hay una diferencia entre este grupo. 17 no es lo mismo que 8. Entonces, hay un aumento en muertes compatible con el azar, aunque no podemos excluir que aumente las muertes hasta 4 veces. En mujeres mayores de 25 años ese aumento fue estadísticamente significativo, porque acá no podemos descartar el azar, pero acá sí. Y los autores de la revisión Cochrane, sin embargo, desestimaron estos hallazgos. Ni siquiera hacen comentarios sobre esto, porque podrían decir, bueno, parecería que no, pero no. ¿Qué otros eventos adversos serios encontramos? Este es un estudio americano en base a reportes del VAERS de 2 años, 2006 a 2008. Esta es la lista de eventos adversos. De 23 millones de dosis se encontraron 12.400 eventos adversos, de los cuales 6%, 700 fueron serios. Eso da 33 eventos serios por millón. Cada 1 millón de inoculaciones, 33 eventos adversos serios. Recuerden ese número. Esto en rojo, que dice síncope y tromboembolismo, vean que también hay casos de muerte, por ejemplo 32, de Guillain-Barré 42, trombosis venosa 56. Estos son todos eventos adversos serios encontrados con pacientes vacunadas con esta vacuna. ¿Por qué están en rojo estos y no los otros? Porque esos 2 eventos adversos se encontraron que fue estadísticamente diferente, porque se reportaron 7 veces más con estas vacunas que con las otras vacunas. ¿Sí? O sea que hubo reportes de eventos adversos serios, tromboembolismo pulmonar, y los autores de este artículo, que lo pueden encontrar porque está free, gratis, los autores refieren que esto sí es preocupante, que lo tienen que hacer un seguimiento, ¿verdad? Esto es un estudio japonés, eventos adversos también severos, cada millón de inoculaciones. Cervarix y Gardasil, que son las 2 vacunas del HPV, comparadas con todas las otras vacunas, la cantidad de eventos adversos por millón de inoculaciones. Fíjense, Gardasil, que es la nuestra, 150 eventos adversos en Japón, 150 por millón de inoculaciones. Acuerden ese número. Para los americanos había cada millón 33 eventos adversos según VAERS. Según Japón, 150 eventos adversos con esta vacuna, con la nuestra. La OMS, además de recomendar la vacuna, también recomienda que vigilemos estrictamente post introducción de la vacuna la incidencia de cáncer y eventos adversos vinculados a la vacuna, y que lo hagamos por décadas. Entonces yo me tomé el atrevimiento de hacerle caso a la OMS y puse en la balanza de vuelta cuáles eran los perjuicios y cuáles eran los beneficios según lo que nos dice Cochrane, los revisores Cochrane, que bueno, están discutidos, lamentablemente se va a revisar esta revisión, pero lo que nos dijeron fue que de beneficio la vacuna muestra que cada 1 millón de inoculaciones habría 6.000 lesiones de SIN3 menos. Eso es mucho impacto, y ellos nos dicen que no hay eventos adversos preocupantes, aunque hubo ahí, como yo les mostré en el metaanálisis, algunos eventos adversos como muerte preocupantes. ¿Qué nos dice
la vida real, porque la revisión Cochrane es un ensayo experimental, ¿no? Muy bien hecho, pero como ustedes vieron, son ensayos. La vida, ¿qué nos dijo? Beneficio de la vacuna hasta ahora, según Estados Unidos, el antes y el después, la incidencia, cada 1.000.000 de inoculaciones se encontraron 11 cánceres menos. Y 2 cánceres menos en el otro grupo etario. Si lo sumamos, son 11 más 2, nos da 13 por 1.000.000. Pero Japón reporta que cada 1.000.000 de inoculaciones tendríamos 150 eventos adversos serios y Estados Unidos nos reporta 33. Esto a mí me da inadmisible, porque tendría mucho menos beneficio y el perjuicio, hay eventos adversos severos, potencialmente severos. ¿Qué se dice con esto? Que no lo podemos demostrar. Y bueno, sí, es difícil de demostrar que fue por la vacuna, pero cuando una vacuna reporta 7 veces más eventos adversos que otras, también es difícil decir que no es por la vacuna. Temas éticos japonés. El Japón detuvo la recomendación de la vacunación contra el HPV. La detuvo, no la recomienda más. Esto, hay una publicación que es del 2017. También hay grupos de víctimas de la vacunación y autoridades de otros países, sin embargo, no admiten, dentro de ellas también la OMS y la OPS, no admiten la relación causal entre vacuna y lesión y no han cambiado sus políticas. Por último, quería mostrarle esta experiencia que para mí es muy importante, porque me han dicho que esta política no tiene impacto y realmente en Reino Unido esta política de aumentar la cobertura del Papa Nicolau de 40% al 80% implicó una disminución de la incidencia de cáncer de 16 por 100.000 a 8,5 por 100.000 en 2006. ¿Eso qué implica? Que esta política que implementó el gobierno del Reino Unido, que consiste simplemente en call and recall, que es llamar y recordarle a la mujer de entre 25 y 64 años que se tiene que hacer un Papa Nicolau, logró cada 1.000.000 de mujeres estudiadas evitar 75 cánceres menos y 46 muertes menos, sin eventos adversos obviamente preocupantes. Increíblemente, cuando me voy a fijar, Uruguay tiene hoy la misma incidencia y la misma mortalidad que tenía Inglaterra en ese momento, cuando en el año 87 implementó esta política de call and recall. Quiere decir que nosotros, si pudiéramos implementar una política similar, no tendríamos eventos adversos y lo podríamos lograr bajar la incidencia a la mitad como lograron ellos. ¿Por qué ellos hicieron eso? Porque cuando fueron a ver, más del 90% de los pacientes que tenían cáncer de cuello nunca se habían hecho un Papa Nicolau. Por último, recomendarles la lectura de esta evaluación crítica sobre la vacuna contra el HPV, que no sé si hay algún médico de familia, pero felicito a la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria por el reporte, porque es de una neutralidad maravillosa. Así que sí, está disponible, está gratis en internet, si quieren pueden leerlo porque es muy recomendable. Gracias. El tema es sumamente interesante. Yo comencé por decir que no sabía nada del tema. Sigo pensando lo mismo, quiero aclarar. Pero, ¿qué puedo plantearles? La parte médica los escucho. Yo soy abogado. Desde el punto de vista de lo jurídico, se ve claro un conflicto entre un Estado fuerte o un ciudadano fuerte. Y tenemos que decidir. Y es un problema no uruguayo, es un problema mundial. El mundo está apostando en muchos aspectos a lo individual, de alguna manera siguiendo la línea trazada por el iluminismo, la ilustración, el siglo de las luces,
Pero paradójicamente es en unos terrenos, porque en otros terrenos vamos exactamente a contramano y nos tornamos directamente autoritarios. No autoritativos, sino autoritarios. Porque el autoritativo es un buen manejo de la autoridad, y eso es aceptable. Con la cuestión de las vacunas, yo veía los trabajos anteriores que me parecen interesantísimos y motivantes, y uno me hacía acordar los tiempos de niñez, ¿no? Cuando a uno le decían que tenía que darse la vacuna, la antivariólica, conocer la BCG, yo qué sé, todo eso que no era la murga, y todo lo demás. Muchas de esas cosas pasaron, y cada unos años la antitetánica y el refuerzo de la antitetánica. Y en realidad a los chicos no se nos preguntaba sobre eso. Era una obligación. Por nuestro bien, yo creo que sí. Pero pese a ello, vemos que hay normativa que va arrimando leña por otro fuego. Tenemos un código de niñez y adolescencia que entiende como un sujeto responsable, sujeto de derecho siempre es el claustro materno, pero como un sujeto responsable, sí, que tiene responsabilidades, derechos, obligaciones a partir de los 12 años de edad. Es decir, que a un adolescente de esa edad no alcanza con preguntarle de una manera simbólica si quiere vacunarse, que tiene derecho a no vacunarse. Y sencillamente, es decir, es una ley, claro. No se refiere a las vacunas, no, es mucho más grande que eso, le habla de toda su vida, le permite muchas cosas más. Es verdad que en la vida nosotros tenemos limitantes, no somos totalmente capaces, casi en ningún momento, en una franja breve de nuestra vida. Primero porque no llegamos a los 12 años para contraer matrimonio con permiso, 12, 14. Luego con los 18 años para poder votar o ser imputable de delito. Luego tendremos que tener 35 años si queremos ser presidente de la República. Para ser senador hay que tener determinada edad. Y luego de determinada edad no nos quieren dar permiso para conducir. Es decir, esto que es una especie de lo que en criminología denominamos la curva etaria de la criminalidad, trasladado aquí sin delito, no en el campo del delito, se da lo mismo. Y acerca de obligar a las personas, aún el Estado autoritario, no en una versión ya antidemocrática, pero una concepción autoritaria del Estado, que aunque parezca paradójico, suele convivir un sistema democrático con mecanismos autoritarios. De eso tenemos pruebas al canto en todos nuestros países. Pero aún en una versión autoritaria, habrán ustedes observado que en general, con excepciones, pero tratando de, ustedes deben saber muchísimos más ejemplos de lo que yo puedo imaginar, a las personas a veces se supone que tienen una obligación de algo, pero las obligamos hasta un punto formal. Materialmente, agarraríamos a un chico, no de 12 ni 13, de 8 años, y que no acepta ser vacunado de ninguna manera. Lo arrastraríamos, la nurse o el licenciado en enfermería lo dominaría físicamente, y ella, o un médico, para agregar un médico que no suelen vacunar, pero igual, el médico lo privaría con la jeringa, aun cuando el chico diga que no, o unos buenos padres tratarían de convencer al engendro de que le conviene vacunarse y que, bueno, volvemos otro día. ¿Qué quiere decir? Que nuestra sociedad de alguna manera lo va laudando, y las leyes tienen que ser el marco de la evolución de una sociedad. Una ley que imponga como decisión pétrea, usted tiene que vacunarse, punto, no es una ley que mire a la sociedad. Hay aspectos que podrían contrariar lo que estoy señalando. Es decir, el artículo 44 de la Constitución, en definitiva, le da al Estado la obligación y la misión de velar por nuestra salud, que se refrenda con el artículo 7 también de la Constitución, que habla de que se nos debe proteger en el uso y el goce de una serie de derechos, dentro de los cuales está la salud, la vida, la integridad física. Porque están otros, pero no viene aquí al caso, ¿no? El testimonio, el trabajo, la seguridad, en sentido cabal. Es cierto que dice eso, y es verdad que un par de artículos después en la Constitución se dice que el Estado debe velar y en definitiva trabajar para inhibir los vicios sociales, que es una expresión antigua y que hoy hay que saber bajarla a nuestro lenguaje. Y en el medio de todo eso, ahora el mismo artículo 44 nos dice que los ciudadanos estamos obligados a, en definitiva, preservar y cuidar nuestra salud. Acto seguido, a nadie se le ocurre, es decir, que aunque tengamos esa obligación, pongamos una prohibición con algún tipo de sanción al individuo que pasa por el supermercado y en la góndola escoge todos productos alimenticios que le van a producir cáncer, y lo sabe, que le van a potenciar su diabetes y eventualmente terminar muerto, y lo sabe.
No se me ocurre que en el supermercado pongamos un control policial pidiendo carnet de salud del individuo para que saque un paquete de harina. ¿Saben lo que vamos a hacer? Dejar que suceda. Es decir, le respetamos un espacio en el que no queremos que lo haga. Pero ¿qué sociedad tendríamos de película de ficción tremenda si a las personas les obligásemos a hacer lo que nosotros entendemos que para ellos es bueno? Me parece claro que las vacunas son necesarias, son indispensables, que el mundo las necesita. Yo lo aprendí en el colegio de chico y han cambiado algunas cosas, pero creo que el esquema más o menos se mantiene. Pero lo dejaría más como pregunta que como afirmación mía, porque no soy entendido. Las vacunas no son inocuas, ¿no? No son inocuas. Es decir, las vacunas tienen consecuencias y nuestro cuerpo humano es un laboratorio misterioso. Y lo que a uno le hace bien, a otro puede hacerle mal o no servir para nada tampoco. Es decir, la vacuna, yo me atrevería a decirlo con las dispensas que ustedes me quieran dar, la vacuna en todo caso es un mal necesario. Lo primero que tendríamos que plantearnos es cómo eliminar el sistema de vacunas. Es decir, pensar en una sociedad del futuro que no esté estructurada sobre ese concepto invasivo de meterle al individuo una sustancia para que eventualmente reaccione de la forma que ustedes saben muy bien, pero que es un laboratorio en el que esperamos la relación causa-efecto, es decir, un movimiento que se acompase con una reacción. Y por lo tanto, aquella vieja afirmación de Radbruch, jurista y filósofo, pero muy aplicable aquí, de la nada, nada produce. Efectivamente, la vacuna no es la nada y algo produce. Puede curar a muchas personas, como veíamos aquí, o ayudarlas, y puede liquidar a otras. Y las cifras son necesarias, pero las cifras en realidad, y la estadística, como decía Goethe, me parecía muy interesante, las estadísticas no nos muestran cómo es el mundo, sino ellas nos muestran cómo ellas mueven al mundo. Porque de acuerdo a cómo manejemos las estadísticas y qué divulguemos de ellas, y qué escojamos de ellas, y no hablo en un sentido público, sino simplemente tomando parte por ellas, pues en realidad estaremos mostrando la realidad con distintas caras. Es decir, hoy tenemos una lucha clara entre la autonomía, no del paciente, porque aquí no hablo del paciente, hablamos de los ciudadanos. La autonomía del ciudadano, un sistema liberal, democrático, abierto, republicano, en el que es consciente, si es que logramos hacerlo así, de los riesgos que corre y asume esos riesgos. Y entonces, por ejemplo, le dice al médico que ante un cáncer o X patología, esa persona adulta le dice, mire, ayúdeme todo lo que pueda, pero no me voy a operar, no me voy a extraer el tumor, no voy a hacer quimioterapia y no voy a hacerme radio. Y ustedes muchos podrán decir, es un error, usted debería hacerlo. Hasta que de repente choquen con realidades que uno conoce de la vida práctica. ¿Cuánto le llevó al que sufrió durante 3 años, hizo todo, sufrió el cáncer y el tratamiento del cáncer? Y otro parecido, no tuvo eso, vivió 3 años, no se hizo nada y vivió mejor. Me dirán, no es el caso de siempre. No, pero yo conozco casos así. Es decir, ¿quiénes somos nosotros para arrogarnos el rol de Dios y decirle al ciudadano qué tiene que hacer con su vida? Lo que sí podemos hacer es darle sugerencias, recomendaciones, lo de obligarlo, rechina mucho. De todas maneras, hay una salida a esto que estoy diciendo, para mí no autoritaria, pero sí delimitante de una sociedad que evidentemente requiere reglas, es decir, no podemos tampoco vivir en un sistema de anarquía. Entiéndase, una posibilidad es la que también hemos visto desde Añares. Si usted quiere jugar al fútbol cuando era adolescente, o jugar al voleibol, o al tenis, o al básquetbol, necesitaba sacar un carnet de salud. Sin el carnet de salud no podía ser. Íbamos allá a educación física, hacíamos cobra, horas, hacíamos ahí todo lo que teníamos que hacer, al que no le alcanzaba lo lindo y pedía prestado al lado. Claro, todos los deportistas sabemos, lo hemos hecho, porque uno no podía y el otro, bueno, tomá. Quedaba, yo qué sé, lo quedaba eso, una cosa increíble. Nunca nadie llamó a nadie tampoco, entonces igual. Y teníamos que cumplir un requisito. Y hoy tenemos un carnet de salud supuestamente para habilitarnos en el trabajo. A mí el carnet de salud hasta ahora vengo invicto, siempre me digo que tengo exceso de colesterol. No mucho, pero yo creo que no me voy a morir de eso, honestamente, tengo preocupaciones mucho mayores que esas. Pero, ¿saben una cosa? Nadie me pidió trabajar. Porque, ¿qué afecta que yo tenga colesterol? ¿En qué afecta que defienda mejor o peor a mi cliente?
¿Qué cambia? Entonces, fíjense que había una obligación de tener un carnet. No cumplo todos los requisitos, igual me dejan. Otro aspecto interesante, cada vez que iba a buscar el carnet, cada 2 años creo, ¿no? Cada 2 años. Cada vez que voy a buscar el carnet, veo las reacciones de la persona que me lo va a dar. Alguno me dice, mire, usted sabe que está pasado, tiene que cuidarse, consulte al médico, etc. Otro le dice, ¿qué tal me fue? Ya sé lo que va a dar, así que no hay problema. ¿Cómo me fue? Bien, bien, todo bárbaro, si ni lo miró. Y otro de repente es el punto intermedio. Sí, está un poquito pasado, pero no se preocupe, porque antes esta misma cifra, antes los yanquis la cambiaron, porque comen mucha cosa con grasa, y lo que antes no era colesterol, ahora es colesterol, y yo qué sé, bueno. Yo sé que lo que estoy diciendo seguramente a ustedes les resulte muy banal, pero soy un ciudadano común y corriente, en ese sentido. Y de hecho, ¿cuántos de ustedes están pasados en los análisis? ¿Cuántos dicen, bueno, esta prueba la paso yo tampoco? No, es decir, lo que quiero decir es que las personas somos nosotros, todo lo que se ha dicho a lo largo de la historia, nuestras miserias, nuestras vicisitudes y nuestras patologías. Vivimos con ellas, convivimos con ellas. Luchar contra ellas pidiéndole a la gente que se vacune, a mí me parece estupendo. Que luchen por eso, que se convenzan de vacunarse, de vacunarnos. Ahora, cuando la vacuna, como se veía en la exponencia pasada, pero cuando la vacuna aporta riesgos, a mí me parece que ahí directamente el Estado no solo no puede de ninguna manera obligar, sino que tiene que advertir claramente por ese riesgo y, de hecho, en algunos extremos, como ha pasado, retirarlo, pero en otros, por lo menos, dejarlo supeditado también esa autonomía de voluntad del ciudadano. Es decir, para cerrar, la impresión que yo me llevo de lo que he podido estudiar y algún material que me acercó Oscar muy buenamente para evitar el soneto de Lope de Vega, que no fue muy casto en su vida, pero terminó haciéndose monje, porque murió su esposa, bueno, todo un tema delicado. Como monje tampoco fue muy, pero bueno, dejémoslo allí. Efectivamente, yo creo que cuando uno ve toda esa información, uno dice, está bien, sí, tenemos que tratarnos. ¿Cuántas cosas hay que no están en el ámbito médico en los que también tenemos que tratarnos o definir y las vamos dejando? Y a veces parece una mera bohemia, dejadez, y otras veces es porque no sabemos que ya hemos tomado una decisión. Y la decisión es dejar que ciertos ciclos continúen, que ciertas cosas ocurran, pero que ocurran bajo nuestro control. Y eso en definitiva es también una forma de expresión de libertad. Hay cosas que están claras, el suicidio no es delito, es malo. Llámenle, yo qué sé, acto de desesperación, y no lo coloco como una patología, porque algunos pueden que sí, pero otros no. Otros simplemente deciden que no van a vivir más. Y deciden acabar con un sufrimiento, con una desesperanza, con un desamor, con lo que fuese. Y bueno, nos parece mal, uno no está de acuerdo, quisiera que no ocurriese, pero Uruguay está entre los 5 países del mundo con más suicidios. No se divulgan, pero es así. Nuestras morgues están llenas de situaciones de suicidios. Y no es una patología, por más que podríamos denominarla que sí es de contagio social, por eso es que no se divulga. ¿Y qué hacemos frente a eso? Por un lado, queremos que no ocurra, pero no nos engañemos, procuramos inhibirlo, pero terminamos dejando libre al sujeto, al punto tal que la persona que fracasa en la autoimposición de la pena de muerte, que es el suicidio, no recibe sanción o castigo. Solo en situaciones extremas se le puede internar compulsivamente y someterlo a un tratamiento psiquiátrico, lo que ustedes quieran, pero son las excepciones. La regla es que el individuo que ha querido suicidarse, lo rescatamos, los bomberos hacen un trabajo brutal para que caigan está la cosa ahí, el colchón, lo que sea, la policía también, pero lo cierto es que en definitiva, si quiere matarse, lo atenderá otro día. Yo recuerdo una anécdota que es un ejemplo que suelo poner en clase a los estudiantes cuando uno trata el suicidio, y me ha parecido siempre muy gráfico, ¿no? Si le pedimos al funcionario policial, al bombero o al de la emergencia móvil, el que esté allí, que tenga experiencia en estas cosas, si le pedimos que actúe conforme a sus aspectos ópticos, sin duda tiene que inhibir al suicidio. Pero nunca nadie se ha preguntado si no convendría llegar, aproximarse y preguntarle, digan, ¿usted se quiere matar de verdad o estamos haciendo un poco de eso? Si se quiere matar, vamos a hacer una cosa, vamos a prepararle la pista para que cuando caiga no se aplique a nadie. ¿Por qué? Porque cuando quiera matarse se va a matar. ¿Saben qué es paradójico? Pero este tipo de expresiones inhibe más suicidios que la otra.
llamativamente, porque a la gente a veces lo que quiere hacer es un gran llamado de atención con el suicidio. Claro, si es un suicidio de verdad, le va a decir gracias y se tira a cabeza. Pero para eso generalmente no llegamos a tiempo. Cuando llegamos a eso es porque en realidad el individuo no tiene muy clara la cuestión, pero no quiere morir, lo que quiere es hacer un gran llamado de atención, está desesperado. El ejemplo del suicidio, como lo conozco bastante, lo planteo, lo vivo en mi trabajo, etcétera, etcétera. Entonces lo planteo. Es decir, sobre si vacunarnos, y bueno, ya hace un tiempo tuve que hacer un viaje y me obligaron a darme la vacuna por el tema de la fiebre amarilla. No conseguía por ningún lado, ¿no? Me costó un horror. Tuve que pedir favores personales a varios. Al final me la dieron no sé qué dependencia de la Marina, del Ejército, no sé, no tenía nada que ver con los milicos. Y ahí marché. Y buenamente, seguramente con algún acto medio de corruptela, me dieron la vacuna. Marché con la vacuna. Me dijeron, ojo que te puede dar, no me acuerdo si era fiebres o vómitos o no sé qué más. Y que aquí, que allá, y te las dando muy rápido cuando vas a viajar y no conviene. Que dame la vacuna, dejate probar, si no, no puedo ir. Marché con la vacuna. Yo iba a Honduras, llego a Panamá, llego a Tocumen, yo viví en Panamá 3 años, llego a Panamá, estaba como en casa, no me piden nada, certificado, nada, llego a Honduras y yo loco de la vida, toma, certificado de vacuna de fiebre amarilla. ¿Para qué me la dan? Y bueno, para ingresar acá nosotros la pedimos. ¿Qué quiere decir? Que no sé, Uruguay que juega con eso, ¿para qué me metió esa cosa que me puede producir reacciones de todo tipo y de todo, cuando en realidad el país que dice que la pide, no se la pide? Muchas gracias. Si bien el tema que hoy nos ocupa es el de la vacunación contra el virus del papiloma humano, yo quisiera ampliar esta problemática e intentar hacer una reflexión bioética que incluyera a toda estrategia preventiva mediante la vacunación, en tanto promovida por el Estado. El tema que intentaré introducir es la pregunta por los límites de la función impositiva del Estado con respecto a la vacunación de carácter obligatorio a sus ciudadanos. Cuando tratamos el tema de la vacunación impuesta obligatoriamente por el Estado, surge el principio ético de autonomía como imperativo éticamente relevante. Hay dos conceptualizaciones éticamente diferentes con respecto a este principio. Una primera conceptualización es entender el principio de autonomía como el derecho a decidir sobre mí mismo, lo que a mí me compete, sin consideración alguna de tipo social o que concierna al conjunto de la comunidad. Así considerado, el derecho de los padres a decidir qué sustancias químicas reciben sus hijos forma parte de su potestad, sin lugar a dudas. Esta conceptualización del principio de autonomía como el valor ético de máximo rango en toda decisión y sin valoración del bien común solo cabe dentro de una ética de perspectiva individualista o emotivista. Otra conceptualización del principio de autonomía es la que lo entiende como el derecho a decidir sobre mí mismo, lo que a mí compete, siempre que no atente contra los derechos humanos fundamentales de terceros. Esta conceptualización del principio de autonomía lo vincula intrínsecamente al principio de hacer el bien a todos o a otros. Así considerado, no podría estar en contradicción el deber de hacer el bien a otros y el derecho a ejercer mi propia autonomía en el ejercicio de la patria potestad, sobre todo estamos pensando. El problema de la vacunación compulsiva impuesta por el Estado se fundamenta en la segunda conceptualización del principio de autonomía. Por el contrario, la resistencia de algunos grupos de padres y otros agentes de opinión a la vacunación compulsiva impuesta por el Estado es proclive a fundamentarse en la primera conceptualización del principio de autonomía. En realidad, cuando salen estos asuntos a la discusión pública, saltan los tapones de la tolerancia o
de la intolerancia. Los que se afilian a un grupo o a otro descalifican la posición contraria como inaceptable o intolerable. Aquellos grupos de padres o agentes de opinión etiquetados como antivacunas son considerados por los agentes estatales como no teniendo ninguna autoridad moral ni mereciendo ser escuchados con respeto. Por el contrario, los autoincluidos dentro del grupo de antivacunas considera que el Estado sobrepasa su función de cuidar el bien común y se introduce abusivamente en las decisiones personales de los individuos y en la intimidad de las familias. Así consideradas las cosas, no hay posibilidad de diálogo alguno. Unos y otros se consideran cuasi enemigos del contrario y lo único que hace cada bando es encontrar razones para descalificar al otro. Ahora bien, mientras que los grupos contrarios a la vacunación compulsiva rechazan esta intervención estatal porque las vacunas tienen efectos colaterales indeseables, los médicos en general son partidarios de la vacunación y consideran que es mayor el mal que se causa al conjunto de la población con la negativa a la vacunación que cualquier efecto adverso que puedan sufrir individuos particulares. En realidad, ambos grupos tienen razones a su favor. Tienen razón los que afirman que toda vacuna puede y tiene efectos colaterales que eventualmente pueden ser indeseables para los individuos. Y también tienen razón los que favorecen las vacunas para evitar daños generalizados en la población. Los efectos colaterales son reconocidos, algunos los mencionaron antes que yo. En ese sentido, el grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud, cuya publicación está en la página web de la OMS y que fue publicado en 1912, dice lo siguiente: las vacunas producen beneficios, pero también pueden causar daño individual y social. Los efectos colaterales son un ejemplo de daño individual. Este varía desde reacciones leves, tales como inflamación y dolor en el sitio de la inyección, hasta casos severos extremadamente raros. El mismo informe de la OMS dice que el Estado debe compensar a los individuos que hayan sido afectados por algunos de los efectos colaterales en caso de haber sido obligados por el Estado a una vacunación compulsiva. Para complicar aún más la problemática, se han detectado casos de enfermedades que se detectaron en poblaciones que habían tenido una cobertura generalizada de vacunación contra esa enfermedad, lo cual hace pensar que la vacunación no brinda una seguridad completa contra las enfermedades prevenibles por determinadas vacunas, aún las antiguas y consideradas seguras. Si así fuera, las poblaciones ya vacunadas no deberían experimentar brotes de esas enfermedades que se quisieron evitar por dicha vacunación. Por ese motivo, los Estados Unidos tienen desde 1986 una ley nacional de lesión de vacunación infantil. Esta ley es un programa federal de compensación que también incluye las provisiones de seguridad de las vacunas, tales como la obligación de informar y documentar las hospitalizaciones, lesiones y muertes después de la vacunación. La Ley Nacional de Lesión Infantil por Vacuna de los Estados Unidos concede explícitamente una recompensa monetaria a quienes hayan sufrido una reacción a una vacuna obligatoria infantil que haya causado más de $1.000 en gastos médicos o que haya persistido por más de 6 meses. Hasta para 1997, por ejemplo, aproximadamente 1.000 víctimas de lesiones por las vacunas habían recibido remuneraciones por parte del Estado norteamericano en un total de $750 millones. La misma existencia de esta ley norteamericana
implica la aceptación de que las vacunas causan efectos colaterales y afirma el deber del Estado de compensar a las víctimas por haberles obligado a ser vacunadas. Por otro lado, no olvidemos que, como dice la Declaración de Ginebra, actualizada en 2017, comillas, como miembro de la profesión médica prometo respetar la autonomía y la dignidad de mis pacientes. Por su parte, la UNESCO, en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Fundamentales de 2005, establece en el artículo 6.1, toda intervención médica, preventiva, diagnóstica o terapéutica solo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basada en la información adecuada. Esto vale también para las vacunas. Es obvio que la vacunación de los hijos forma parte de una intervención preventiva que debe ser consentida. También podríamos recordar el Código de Ética del Colegio Médico del Uruguay, que dice categóricamente que el médico debe respetar la libre decisión del paciente, incluido el rechazo de cualquier procedimiento diagnóstico terapéutico propuesto en el marco de las normativas. En ese caso, le informará sobre los riesgos o inconvenientes de su decisión. Y en el artículo 30 del Código del Colegio Médico del Uruguay dice: el médico propondrá los procedimientos diagnósticos o terapéuticos que considere adecuados a la enfermedad del paciente de acuerdo al conocimiento científico vigente, pero respetará la autonomía del paciente para recurrir a otras alternativas, explicándole las consecuencias que esa decisión pueda tener para su salud. Ustedes que me están escuchando estarán pensando que están de acuerdo con los documentos que acabo de citar, pero que la vacunación compulsiva impuesta por el Estado se fundamenta en el deber de proteger a terceros inocentes y vulnerables de daños ocasionados por decisiones insuficientemente informadas o decisiones conscientemente malintencionadas por parte de los padres adultos. Es un desafío permanente para la buena ciencia que siempre deba luchar contra la ignorancia, el miedo o los prejuicios. Por otra parte, es esencia de la bioética el asegurar que el relacionamiento entre profesionales de la salud y las personas se fundamente en la evidencia explicada, pero siempre consentida de forma libre y voluntaria. Es necesario admitir que la vacunación compulsiva impuesta por los ministerios de salud no constituye una política unánimemente establecida por los estados del mundo. En muchas naciones de Europa, la vacunación es libre y voluntaria, pese a lo cual la vacunación en muchos de esos países protege en torno al 95-97% de sus poblaciones, en la medida que los padres de esos países son adecuadamente informados y convencidos de las claras ventajas de la vacunación para proteger la salud de sus hijos. Algo similar pasa en muchos estados de los Estados Unidos, donde la vacunación no es obligatoria para todas las enfermedades. Además, en los Estados Unidos se aceptan claras excepciones por tres causas principales. Una, motivos médicos. Dos, motivaciones de carácter religioso. Y tres, razones de tipo filosófico. Por otra parte, es claro que la Organización Mundial de la Salud no ha querido mandatar a los estados a que aprueben leyes de vacunación compulsiva a sus ciudadanos. La Organización Mundial de la Salud recomienda planes de vacunaciones, pero no exige que los estados los impongan a sus ciudadanos de forma compulsiva. Por último, preguntémonos lo siguiente: en el supuesto caso de que un Estado imponga algunas vacunas con carácter compulsivo a los padres, ¿qué sanciones les aplicará a esos padres en caso que estos se opongan a la vacunación obligatoria? ¿Los va a mandar a la cárcel? ¿Les vamos a quitar el derecho a educación de esos hijos? ¿Les impediremos el acceso al sistema de salud a esos niños y a esos padres por no vacunarlos? ¿Les impediremos el acceso al trabajo a esos padres? ¿Los expulsaremos del país?
en caso de que no vacunen, les quitaremos la patria potestad y trasladaremos esos niños al encargo del INAU, aplicaremos grandes sumas de dinero como multas por no vacunar a sus hijos. ¿Qué sanciones serían proporcionadas a la negativa de un padre a vacunar a su hijo o hija? Todas estas preguntas son la razón por la cual en Francia los estudios de opinión pública muestran que hay más médicos en contra de la vacunación compulsiva que a favor. Concluyo esta breve exposición con algunos comentarios finales. Primero, está fuera de duda la acción benéfica de la mayoría de las vacunas en las poblaciones de todo el mundo, especialmente en los países pobres. Segundo, también es reconocido que ninguna vacuna da seguridad absoluta y ninguna está exenta de daños colaterales de forma completa. Tercero, la vacunación es un acto médico y como tal requiere, como todo acto médico, el consentimiento libre y voluntario de los implicados. Y este deber, en principio, y solo ante prueba de lo contrario, debe ser respetado. Cuarto, la imposición de un tratamiento médico, en este caso preventivo, merece una ponderación que se salga de los típicos calificativos estigmatizantes de blanco o negro, ignorante e ilustrado, responsable e irresponsable, de unos bandos a otros. Quinto, la negativa a la vacunación no debería ser considerada como una conducta delictiva por parte de los padres. Sexto, la vacunación es un derecho, del mismo modo que los ciudadanos tenemos derecho al voto, pero no debería ser impuesta de forma obligatoria, salvo en caso de catástrofes humanitarias o urgencias epidemiológicas muy específicas y claramente comprobadas. Séptimo, el Estado tiene el deber de convencer a los padres basándose en la ciencia de cada momento para que vacunen de forma consciente, libre y voluntariamente a sus hijos. De ahí la educación y las campañas masivas de concientización, que es responsabilidad del Estado. Una última aclaración: si bien yo no tengo hijos, de tenerlos, optaría por vacunarlos no de forma genérica, sino decidiendo de forma particular en cada vacuna de que se trate. Y segundo, si bien soy consciente del gran negocio de las empresas farmacéuticas productoras de vacunas, nada de mi razonamiento ha sido inspirado en una antipatía emocional por el lucro enorme que obtienen estas empresas con la producción, venta y distribución de vacunas para vendérselos a los distintos estados del mundo. Por el contrario, pienso que estas empresas farmacéuticas, a su modo y a su manera, buscando su lucro económico, también contribuyen a la salud de las grandes masas de la humanidad. La invitación para hablar frente a ustedes de esto me puso en un aprieto, porque el título de aspectos bioéticos de las vacunas contra el HPV desborda lo que es mi conocimiento, de manera que quiero plantear la visión de un médico práctico, no especialista en bioética, pero afiliado sin condiciones a la ética. Yo también declaro no tener conflictos de interés, está ahí especificado, se lo voy a leer, si alguien quiere verlo después, queda acá. Pero una de las cosas que quiero hacer de entrada es mostrar la cara visible de la luna de mi creencia, para no generar ninguna falsa expectativa. Yo estoy a favor de la vacuna HPV, estoy a favor de insistir en que la vacunación se generalice y no entro en el tema obligatoriedad, ha sido excelentemente bien analizado, pero sí en mi convicción de la importancia de la generalización. Y estoy a favor de la generalización para mujeres y varones. Cuando Uruguay celebraba el primer centenario de la jura de la Constitución, el doctor Papanicolau comenzaba a
popularizar un método que lo hizo famoso. Y ese método es enormemente importante. La doctora Tomaso ya mostró esto, de manera que yo no voy a insistir mucho en los datos. Fue un programa enormemente exitoso, empezó en el año 1988 y logró una gran cobertura mediante Papa Nicolau, que disminuyó en forma espectacular el número de cánceres. Sin embargo, si ven ahí, la gráfica se interrumpe en el año 95. Hay algunas evaluaciones de seguimiento que muestran que ya no fue posible aumentar la cobertura, por razones en las cuales voy a entrar después, y que tampoco fue posible disminuir más de ahí la cantidad de cánceres. Sin embargo, creo fervientemente que los programas de detección precoz mediante el test de Papa Nicolau o técnicas más modernas que apuntan a lo mismo deben seguir realizándose. Son enormemente importantes. Pero como siempre hay un pero, quiero llamar la atención sobre el factor humano que está implícito en este tipo de programas. En especial, la lentitud con la cual algunas personas concurren, aceptan y se ven compelidas, por la razón que sea, a hacerse su Papa Nicolau. Estas son cifras de Estados Unidos del año 2012. En el país, 8 millones de mujeres no fueron controladas en los últimos 5 años. Y 7 de cada 10 mujeres no controladas consultaban regularmente a un médico. Eso también es un factor humano. En algún momento los médicos nos olvidamos de decir, tiene que hacerse su Papa Nicolau, es conveniente hacerse su Papa Nicolau. En los países de ingresos bajos, en especial, los programas de detección precoz han fracasado, justificando enormes diferencias en incidencia y mortalidad con los países de los cuales tenemos mejores estadísticas, porque tienen mejores recursos, entre otras cosas. Voy a volver sobre esto. Y sin embargo, vuelvo a repetir, los programas de detección precoz mediante el test de Papa Nicolau o técnicas más modernas deben seguir realizándose. Pero quiero enfatizar detección precoz, porque es prevención secundaria. Esto significa detecta un problema que ya existe. Puede ser un problema menor, puede ser un problema leve o puede ser un problema mayor, puede ser un cáncer ya. Segundo aspecto que quiero mostrar, hace 10 años el doctor Harald Zurhausen recibió el Premio Nobel de Medicina por haber demostrado que los tipos virales 16 y 18, de los cuales se ha hablado largamente, no voy a insistir, estaban involucrados en la etiología del cáncer. Hoy se conocen varios tipos más, también fueron presentados, a los cuales se llama tipos oncológicos porque son los que pueden desarrollar un cáncer. Algunas conclusiones iniciales. La infección del cuello uterino por HPV es de transmisión sexual. En algunos casos esa infección progresa a través de varias etapas hacia el cáncer del cuello uterino. El cáncer de cuello de útero es una enfermedad de transmisión sexual. En forma muy esquemática, cuando el cuello normal es infectado, pasa a cuello infectado, luego a precáncer y luego a cáncer. La buena noticia, pero primero la mala noticia es que habitualmente todo esto conduce a un empeoramiento de la condición. Y la buena noticia es que algunas etapas pueden regresar, tanto menos cuanto más seria sea la etapa, y eventualmente algunas pueden curar. Ya fue presentado que cuando se trata de una lesión incipiente, cura en un enorme porcentaje. No es así para el cáncer. Cuando el cáncer ya existe, no hay posibilidad de retroceso. También hemos visto que hay dos grandes tipos en el mundo. En algunas estadísticas predomina más uno, predomina más otro. En general el 16 es responsable de una mitad de los cánceres de cuello en el mundo. Le sigue en importancia el 18, acá donde hay más diferencias de unos países a otros, pero entre los dos más o menos llegan al 70% de explicación etiológica del cáncer de cuello. Si le suman 45 y 31, y enseguida voy a tratar de explicarles por qué, llegamos a un 80%. Las vacunas son en realidad prevención primaria. ¿Y por qué son prevención primaria? Porque actúan tratando de evitar la infección. Si el cuello no se infecta, no hay progresión hacia las otras etapas. Es cierto que se ha señalado que como el cáncer evoluciona muy lentamente y como las vacunas no son tan recientes, tienen tiempo pero no tanto, todavía no se ha visto resultado estricto sobre cáncer propiamente dicho. Sin embargo, si frenan, si detienen las etapas iniciales, es legítimo pensar, y así piensan las autoridades
sanitarias en el mundo, encabezadas por la Organización Mundial de la Salud, en que esos subrogantes son muy buen indicador de que realmente es una técnica que evita cánceres de cuello. Cuando hace más de 200 años Jenner llevó adelante el programa de vacunación por primera vez en Occidente, en Oriente se conocía la variolización desde bastante antes, algo que ha logrado erradicar la viruela en muchos lugares del mundo, inmediatamente aparecieron reacciones antivacunas. El vacunador trae la muerte. Y Jenner era el curandero original. Esto pasó a la historia, hasta por ahí nomás. Los movimientos antivacunas siguen existiendo en el mundo. Yo creo que debe hacerse prevención primaria, pero sin desatender la prevención secundaria, que debe seguir siendo hecha. Y la razón es porque las vacunas no evitan infecciones por todos los HPV oncogénicos, de manera que la prevención secundaria permite mayor certeza de que no se está desarrollando un cáncer. Ahora, creer, y yo sé que muy poca gente cree en esto, que porque no previene todos los cánceres, todos los HPV oncogénicos, que no evita todas las infecciones por HPV, eso desautoriza la vacuna, sería algo tan ridículo como creer que como el casco no protege contra todos los accidentes ni las lesiones severísimas que provoca, y a veces la forma en la cual el golpe moviliza el casco también puede tener consecuencias negativas, a nadie se le ocurriría decir a partir de ahora no hay por qué usar el casco, salvo algún intendente. A nadie se le ocurriría decir los niños tienen que entrar a la piscina sin salvavidas, porque algún salvavidas se da vuelta, el niño queda atrapado y corre el riesgo de ahogarse. De manera que el salvavidas, que no salva todas las vidas, debe seguir siendo usado. Esa es la razón por la cual yo creo que las vacunas HPV deben seguir adelante. Pero además hay otros mecanismos por los cuales las vacunas protegen, pero estos mecanismos a veces quedan en nebulosa. Uno de ellos, que también fue mencionado, es que el árbol filogenético del papilomavirus hace que haya tipos de virus muy próximos filogenéticamente unos a otros. El 16 es muy próximo a 31 y a varios más. El 18, los primeros en el óvalo rosado, estos en el óvalo celeste, es muy próximo al 45. Y esto explica la que ya se ha mencionado protección cruzada. Los anticuerpos generados en respuesta a los antígenos de la vacuna pueden proporcionar protección contra otros antígenos filogenéticamente relacionados. Y eso determina eficacia de protección cruzada en contra de infecciones causadas por otros tipos no vacunales. Y acá aparecen el 45 y el 31, que cuando se suman, en el caso del adenocarcinoma del cuello de útero, protege contra más del 90% de ellos. Y ellos son los primeros implicados en adenocarcinoma. Y contrariamente a lo que ha pasado con el carcinoma escamoso de cuello de útero, que ha descendido en muchísimos países gracias a buenos programas de prevención secundaria, el adenocarcinoma ha sido, hasta que empezó la vacuna, cada vez más frecuente, es el más difícilmente diagnosticable, es el más grave y el que evoluciona en tiempo más rápido. De manera que esto debe ser tenido en cuenta. Otro factor es el mal llamado efecto rebaño, un nombre espantoso que más bien debería ser llamado efecto comunitario. Pero la explicación es la misma, se use el término que se use. Cuanto más protegidos por vacuna haya en una comunidad, tanto más protección hay hacia quienes no se vacunaron. De manera que si por razones de autonomía aceptamos que algunos no se vacunen, el hecho de que los conscientes sí se vacunen hará que estén también protegidos. Como bien dice Berenson en 2017, sin embargo, la existencia de inmunidad de rebaño no significa que se pueda descuidar la vacunación de adolescentes. Los individuos no vacunados siguen estando en riesgo de infecciones por HPV y cánceres relacionados con HPV. Es necesario utilizar toda oportunidad disponible para recomendar la vacuna HPV. Y no desconozco la angustia que le provoca a muchos padres y el dolor que les provoca cuando han aparecido efectos secundarios. No solo no lo desconozco, sino que creo que a cualquier médico lo conmueve enormemente. Lo conmueve hasta el punto de que algunos se sienten inhibidos de recomendar la vacuna por temor a ser los que desencadenaron un proceso que puede ser extremadamente doloroso. Lo tengo perfectamente en cuenta. Pero como lo tengo en cuenta, quiero también yo analizar riesgos y efectos secundarios y afortunadamente o desgraciadamente, ustedes lo dirán,
Yo no soy un experto en estadísticas, de manera que manejo cosas bastante más sencillas, números más redondos que me resultan más cómodos. Primero, todo recurso médico implica efectos secundarios y posibilidades de riesgo. Reventarse un granito puede provocar una meningitis. Las vacunas HPV, sí, por supuesto, tienen efectos secundarios y sería absurdo tratar de ocultarlos. Pero quiero mostrar algún otro dato del VAERS, un poco más reciente que los que fueron vistos anteriormente, porque es cierto que el 94% de las denuncias de efectos secundarios no habían sido serias. Un 6% habían sido reportados como serios. En ese momento, de esto hace ya algunos años, el VAERS, que es un organismo independiente del gobierno de Estados Unidos, no depende del gobierno federal, se maneja con autonomía y absolutamente independiente de la industria, por tanto no tiene ningún compromiso, lo que dice lo dice convencido de las cosas que está analizando. Ese sistema no encontraba en aquel momento patrones comunes de las muertes que sugirieran que eran causadas por la vacuna. Es decir, lo que decían es, sí, las muertes ocurren. Ahora, atribuir a que la muerte ocurrió por la vacuna o simplemente porque le tocó a esa persona el proceso es bastante más complicado. Yo también voy a hacer referencia a la publicación de Cochrane, que es de mayo del 2018. Allí aparece una serie de conclusiones, yo quiero resumirlas. Certeza alta de que las vacunas protegen contra las lesiones premalignas en adolescentes y mujeres jóvenes 15 a 20 años. El efecto es mayor para mujeres negativas para HPV de alto riesgo, vale decir, quienes no han iniciado su vida sexual o aún no han estado en contacto con el HPV. De ahí la importancia, sumada a la mayor respuesta inmunológica de la vacuna, de hacerla en edades precoces, 12 años, por ejemplo. No se encontró mayor riesgo de efectos adversos, perdón, el efecto es mayor para mujeres, no, eso ya lo dije. No se encontró mayor riesgo de efectos adversos graves. Esto lo dice Cochrane, no lo digo yo. Con las salvedades que han sido bien manejadas, me parece importantísimo un coloquio en el cual se expongan todas las opiniones, porque es la mejor forma de tratar de clarificar lo que uno piensa. Aunque el número de muertes es bajo, hubo más entre mujeres mayores de 25 años. Por eso es que en este momento se está recomendando cada vez más vacunar precozmente y no esperar a edades mayores. Las muertes informadas en los estudios, dice la revisión, no están relacionadas con la vacuna. Pero como indica cualquier centro en el cual se estudien seriamente los problemas sanitarios, es necesario seguimiento a largo plazo, tanto como sea necesario. Y todo el mundo que trabaja en medicina sabe que gran cantidad de medicamentos, entre ellos vacunas, han sido retirados del mercado porque en algún momento sí se hizo evidente que tenían problemas. Eso significa no se trabaja para la industria. Cuando se investigan estas cosas, se trabaja para la gente. Y vuelvo al platillo de la balanza, porque el Papa Nicolau es también un recurso médico. Y por tanto, pese a que se piense que es inocuo, porque es simplemente un rasponcito en el cuello del útero, tiene efectos secundarios que no suelen ser tenidos en cuenta. Hasta 19% de mujeres con cáncer pueden ser informadas como negativas. Los co-testing, es decir, agregar otros tipos de estudios más modernos, mejora los resultados, pero sigue siendo en mujeres que ya tienen la enfermedad. Esto significa también hay efectos secundarios en los métodos aparentemente inocuos. Y si no, como ejemplo, esto que apareció hace 3 meses, es una noticia en la cual se indica que a una mujer se le pagó, la justicia determinó pagarle $8.740.000 por un escándalo del screening de cáncer en Irlanda. Fue una falla en un laboratorio que condujo a centenares de diagnósticos de falsos negativos. 17 mujeres de ese grupo ya habían muerto, pese a que se les estaba haciendo Papa Nicolau. La señora que recibió los 8 millones y tanto de dólares no ganó 8 millones, perdió la vida, porque su cáncer en ese momento era pre-mortem, seguramente ya murió. De manera que esto debe ser tenido en cuenta cuando se decide qué cosas se van a implementar.
Es decir, sigue siendo el factor humano, puede fallar el laboratorio porque las cosas que se están implementando no están en las mejores condiciones, o puede ser el personal que trabaja, el que le recogió la muestra, el que la fijó en una lámina, el que la miró al microscopio, el que hizo el informe, que pueden equivocarse. Los médicos nos equivocamos, nos duele profundamente, pero nos equivocamos. Por eso Austin dice hace muy poquito tiempo, los datos de los estudios de tamizaje son un recordatorio de que las limitaciones de los test de HPV son mayores de lo que se informa, en especial en el grupo más importante, las mujeres que están ya desarrollando un cáncer de cuello. Yo creo que lo que hizo Papa Nicolau y lo que hizo Surhausen deben ser utilizados en conjunto, como dos estrategias complementarias, de ninguna manera enfrentadas, ni una en contra de la otra. Porque también hay que poner en los platillos de la balanza el riesgo de vacunar contra el riesgo del cáncer. No es contra nada, es contra el riesgo del cáncer. ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo? Que la incidencia anual de cáncer de cuello, 80% de esos casos se ven en los países de bajos recursos, en los países pobres. Y cuando se refiere a mortalidad, 90% de la mortalidad se ve en los países de bajos recursos. Esto es un problema sanitario enorme, pero además si comparamos los años de vida perdida por cáncer de cuello uterino y otras importantes causas de mortalidad en América, las barras que importan ahora son las negras, las otras son otras enfermedades. En América Latina, la barra negra es enormemente mayor que en América angloparlante del norte. Y esto indica que nuestros países viven una realidad que hay que analizarla individualmente y no en contexto de lo que indican los programas que se hacen en Europa, en Australia o en Japón. La evolución de mortalidad de cáncer de cuello uterino es excelentemente bien estudiada y con estadísticas muy confiables en este país. Durante varios quinquenios se mantuvo en cifras que parecían no modificarse. Le debo al académico Barrios la última cifra que muestra una auspiciosa tendencia a la disminución en el quinquenio 2010 a 2014 con tendencia de mortalidad hasta 2016. Cuando analizamos esas cifras que aparecen en ese último informe, que es de mayo de este año, vemos que mujeres jóvenes, 20 a 24 años, 12 han muerto por cáncer de cuello de útero, y en 25 a 29 años, 77 han muerto por ese cáncer. Pero hay un hecho que no suele ser tenido en cuenta cuando se ven estas cifras, y es que como el cáncer de cuello demora 10 o más años en desarrollarse, eso indica que la contaminación por el HPV oncogénico empezó en la adolescencia, y posiblemente en la adolescencia precoz. ¿Y por qué? Porque la conducta sexual ha cambiado. Yo no soy quien para juzgar si para bien o para mal, simplemente constato un hecho. Nuestros jóvenes no tienen la misma conducta sexual que se tenían hace pocas décadas atrás. ¿Y esto qué implica? Que a Papa Nicolau y a Surhausen hay que agregarle educación. La única forma de corregir esto es educar a los jóvenes para que entiendan los riesgos que pueden correr cuando adoptan conductas sexuales también riesgosas. Las consecuencias no son iguales. El cáncer de cuello obedece prácticamente en el 100% a HPV. Los varones parecen tener menos problemas. Fíjense en cáncer de pene, la cuarta barra. Sin embargo, estudios recientes, muy recientes, que muestran que en Estados Unidos, pero ojo porque las costumbres sí son iguales en todo el mundo, el cáncer de células escamosas orofaringeo es ahora el cáncer asociado a HPV más común. Los screenings basados en población son recomendados solo para un HPV, un cáncer asociado a HPV, el de cuello de útero en este momento. Sin embargo, la vacunación HPV puede prevenir la infección con tipos de HPV más fuertemente asociados con cánceres de otras localizaciones. Vuelvo a una de las afirmaciones que hice antes. El cáncer de cuello de útero es una enfermedad de transmisión sexual. Los problemas sanitarios que plantean las enfermedades transmisibles deben ser dejados a la autonomía individual o se debe proteger a la población. Yo soy de los que me afilio a la idea de que se debe proteger a la población. No en forma compulsiva, en forma educativa, en forma de información correcta, de forma que tanto los padres como los jovencitos tengan claro
el valor que tiene la vacunación. Sobre todo porque, pese a números estadísticos, lo que indican la enorme mayoría de las recomendaciones de las organizaciones rectoras de salud en el mundo es que los beneficios superan enormemente a los riesgos. Y yo sinceramente no puedo creer que las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y otras cuantas estén vendidas a la industria. No lo puedo creer. Para ir redondeando, la conducta sexual de nuestros jóvenes no es tan responsable como sería de desear, lo sabemos todos. Gran parte de la responsabilidad no es de los jóvenes, sino del fracaso de los adultos en informar y educar correctamente. Muchos jóvenes varones siguen siendo acosadores. Muchas jóvenes mujeres han sido inducidas a prácticas sexuales de riesgo por varones irresponsables o también violentos. El precio es mucho mayor para las mujeres, el cáncer del cuello es uno de esos precios. Por eso, estoy a favor de la vacuna HPV, estoy a favor de insistir en que la vacunación se generalice, estoy a favor de la generalización para mujeres y varones con decisiones que tendrán que ser políticas y económicas. Y lo digo porque creo en la educación, pero la educación es lenta. Para que cambien las conductas y los criterios se necesita mucho tiempo y las muertes están ocurriendo hoy. Creo en la factibilidad de modificar las conductas, pero esto también toma mucho tiempo y los cánceres están ocurriendo hoy, las muertes por cánceres están ocurriendo hoy. Creo en la autonomía de los adolescentes, pero creo en la autonomía progresiva. Un adolescente de 12 años no tiene la capacidad de discriminar y seguramente juzga por miedo al pinchazo más que por miedo a las consecuencias. Y creo sobre todo en la necesidad imperiosa de proteger a los jóvenes, a las mujeres en general, pero también por lo que vieron que está pasando en algunos lugares del mundo, a los varones, sobre un problema que no es menor, porque mata. Muchas gracias. Podría no hacer ningún comentario adicional y seguramente no modificaría los comentarios que a su vez el público debe estar ansioso por realizar ante tanta riqueza de argumentos en pro y en contra de los mismos. De manera que voy a ser lo más breve posible y voy a comenzar por señalar que la humanidad desde el siglo XVIII tiene una inmensa deuda con las vacunas. Probablemente haya llegado hasta ahora porque gracias, por ejemplo, a Jenner se pudo realizar la vacunación natural, que probablemente en esas épocas no le preguntaron nada a nadie y la realizaron, así que esto podría ser un triunfo en retrospectiva del paternalismo. Si ahora hubiera una epidemia de una enfermedad sexual, ya tuvimos la del HIV, una epidemia de enfermedad sexual transmitida por este virus, probablemente tuviéramos que tratar de abarcar a la mayor parte de la población. Y sin embargo, deberíamos hacerlo en el marco de los avances que se han logrado en los derechos humanos, en la autonomía. Y yo, en particular, quiero señalar dos o tres cosas. Coincido plenamente con lo que decía la doctora Tomaso, de que la prevención tiene que estar dotada de máxima seguridad. Y en realidad, me parece que conocer los efectos colaterales ya fue señalado uno de los hitos de este año mismo, que era la crítica de la revisión Cochrane, porque en realidad cómo se está generando la evidencia científica en este momento, colocando a las personas que representan a la industria a juzgar los resultados de una revisión metaanalítica de la profundidad y de la metodología de Cochrane, que minimizaron, como mostrado brillantemente por los opositores, todo aquello que era negativo para beneficiar el uso de la vacuna. En realidad, me queda también muy claro como una consecuencia importante que si hay que prevenir con la máxima seguridad, hay que informar con la mayor amplitud, incluso transparentando lo que desconocemos, porque en realidad, en este momento queda claro cuál es el tema de la revisión Cochrane, que no sabemos exactamente cuáles son los efectos colaterales, y tenemos la experiencia de Japón de que tuvo un aumento de la incidencia y de la gravedad de los efectos colaterales. Y por lo tanto, no busquemos alternativas al consentimiento informado. Hay que informar, y mucho más, porque si se ha demostrado que cuanto menos alejado del inicio sexual
sexual se da este tipo de vacuna, pueden ser mayores los efectos, significa que vamos a tener a los padres como interlocutores. Y si vamos a tener a los padres, difícilmente acepten ninguna imposición, ni acepten sustituir un consentimiento informado por una mera autorización a vacunar. Tendríamos que informar adecuadamente para ir ganando, porque acá se trata de convencer, no de vencer. Cuando estemos frente a una presunta ola epidémica, tenemos que proceder con respecto de la persona. Un tema de enorme importancia que ya fue reafirmado hace muchos años, hace más de 40 años en Alma Ata. La responsabilidad de cuidar de la salud es un deber y un derecho de los individuos y de los agentes de salud. Entonces, me parece que este tema del consentimiento debiéramos mantenerlo en alto, no nos va a hacer probablemente avanzar más despacio, pero nos va a hacer avanzar más firme en este tema de ir expandiendo la ola de vacunación contra esto tan importante. Porque en realidad acá hay que tener, tiene que ser una construcción social dependiente de discusiones como estas, en donde todos los temas se pongan sobre la mesa. Estos temas deberían constituir además los contenidos de los consentimientos informados, porque los consentimientos informados tienen ese efecto. No hay que dar idea de absoluto conocimiento de todo lo que pasa, sino que también hay que enfrentar las zonas de ignorancia. Y entonces debería ser una construcción social, lograr un cierto consenso, que es como en algunos países, curiosamente países ricos. Germán Albert decía, cuanto más poderosos son, más hablan del liberalismo y el autonomismo, pero en realidad las decisiones de política sanitaria están más en muchos aspectos, y la vacuna es uno más, muy importante, tiene que tener consenso social, porque antes de convencer al intelecto, decía Pascal, es imprescindible tocar y predisponer el corazón, y estas son discusiones dirigidas también no solo a la mente de nuestros jóvenes, sino también al corazón de ellos para entender cómo deben cuidarse y por qué, y para que se modifique eso que señalaba el académico Pons con tanta precisión, que es el cambio que banaliza las consecuencias de conductas que hoy son normales, antes estaban mucho más cuidadas, y que posiblemente estén también en la base de no pedimos que se modifique nada, no estamos buscando nada, pero creemos que la educación, la discusión del punto de impacto que son los adolescentes, es algo absolutamente fundamental. Yo quería remarcar estos puntos dentro de una riquísima exposición que puso todo sobre la mesa, y ahora me parece que corresponde que hable nuestro suplido.